Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, damos gracias a Dios, porque nos permite reunirnos en su santo, hermoso y maravilloso nombre. El otro día hablemos, si recordáis bien, hace dos mensajes hablemos de Mateo capítulo 6, que Dios dice: no hagáis nada por vanagloria, sino hacerlo vuestra justicia no delante de los hombres, sino delante de Dios, para que no busquemos la alabanza de los hombres. ¿Recordáis el mensaje? Y puso tres testimonios, tres pilares que sostienen la vida religiosa, que es la limosna, la oración y el ayuno. ¿No es así? El Señor expuso un concepto, en primer lugar, Mateo 6.1. Ahí puso un concepto. Y después desarrolló el concepto con las tres ilustraciones que hizo acerca de la limosna, de la oración y del ayuno. ¿De acuerdo? Habló de no dar ofrendas o limosnas a los pobres por vanagloria, sino por amor a Dios. Habló que no oremos por vanagloria, sino por amor a Dios. Y hablemos que no ayunemos por vanagloria, sino por amor a Dios. Esos son buenas acciones con malas motivaciones. Y las malas motivaciones empañan las buenas acciones. Pero no entremos en una que es donde vamos a entrar a partir de ahí. ¿Dónde? En Mateo capítulo 6. Empieza desde el 7 para coger el contexto, hijo. Vamos a hablar de una que expuso él, no de las tres. La oración. Mateo capítulo 6, verso 7 hasta el 11. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. En primer lugar, dice el Señor que no hagamos como los fariseos, que oraban en las esquinas para ser visto por los hombres. ¿No dice eso? Siempre Dios comienza enseñando lo que no tienes que hacer. Y después prosigue enseñando lo que tienes que hacer. Eso está claro. ¿Para qué te voy a enseñar yo que ores si toda la mañana has estado maldiciendo? Te enseñaré que dejes de maldecir y después te enseñaré que ores. Pero si me dice, no, mi pastor me ha enseñado que hay que orar y yo todas las tardes oro. Pero tu pastor no te ha enseñado, hijo, que maldecir es pecado. No, me ha enseñado que hay que orar. Tu pastor te ha enseñado lo que hay que hacer, sí, pero no te ha enseñado lo que no hay que hacer. No, eso no me enseñó nada. Me ha enseñado que hay que orar, que hay que ofrendar y que hay que ir al culto. Pero yo a maldiciones me como a todos los campos, todo el día. ¿Os das cuenta? Pero el Señor, sabiendo lo que hacía, dice: no hagáis semejante a los fariseos, que se exponen en las esquinas. Porque las esquinas, sabéis que estando en la esquina te ve más gente. Por eso todo el mundo en el mercadillo quiere un puesto de esquina, porque se le ve más. Aquí, en aquella época, la oración estaba de moda. Sin embargo, hubo un hombre llamado Daniel, que hubo un edicto del rey: prohibido orar durante 30 días. Y el que ore en los 30 días será echado a los leones. Cuando dio el rey Nabucodonosor esa orden, se calcula que Daniel tenía casi 100 años, 95, 96, porque ya se había cumplido los 70 años de Babilonia. Si fue con 16, le sumas 70 y unos años más, unos 95. Y Daniel se entera que si se pone a orar, le echan a los leones. Y ahora vemos a un anciano con 95 años, vamos a poner 95, podría ser 94 o 96,
Y dice, y conforme a su costumbre. O sea, que no lo hizo a propósito, ni provocando a nadie. Era un hábito que él tenía. Lo que tú no tienes. Tú oras cuando puedes. Ya has fracasado. Si oras cuando puedes, ya has fracasado. Arréglate como quieras. Tú no respiras cuando puedes, porque sabes que si no respiras te mueres. La oración no es necesaria, es imprescindible. Pero bueno. Y Daniel abrió las ventanas como acostumbraba, porque había un mandamiento de Dios. Cuando seas Israel esparcido, donde yo te mande y te esparza por tu pecado, cuando me aclames a mí, mira y ora con dirección los ojos a Jerusalén. Y Daniel, en que hacía 80 años que no veía Jerusalén, sabía la dirección donde estaba Jerusalén. Y abriendo las ventanas y mirando a Jerusalén, se puso de rodillas y oraba 3 veces al día. Y por orar 3 veces al día, ya sabéis, lo echaron a los leones. ¿Os dais cuenta? La gente es propensa a hacer lo que está de moda. Y lo que no está de moda, no lo hace. Y cuando Jesús estaba enseñando y predicando, estaba de moda orar. Y como estaba de moda orar, en alto, hasta en las esquinas se ponen a orar. Si a ese les pones el mandamiento que si oran, le echan a los leones, a ver si ora alguien en las esquinas. Dios sabe todas las cosas. En primer lugar, hay una confusión, y vamos a corregirla en Mateo capítulo 6. El primer reglón de Mateo, de la oración, verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. La primer reglón de la oración no es una petición. La primera línea de la oración no es una petición, es una forma personal de acercamiento. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí no está pidiendo nada. Pero claro, la revelación que Dios da ahí es tan profunda y tan inmensa que te maravilla. Cuando oréis, decir Padre nuestro. No Dios mío, Padre nuestro. Llamar a Dios Padre. En el Antiguo Testamento no se le llama a Dios Padre. Oye Israel, yo soy tu Dios. Dios es Padre porque Él te ha adoptado. Amén. Es Padre porque la segunda persona de la Trinidad ha muerto por ti en la cruz del Calvario. Aquí estaba Dios trayendo algo futuro al presente. Porque hasta que no murió Cristo, hasta que no recibieron, hasta que no aceptaron a Cristo, hasta que no creyeron en Cristo, no eran hijos de Dios. ¿Dónde lo pone? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos. Es que no lo eran, entonces, ¿no? A los que reciben a Cristo, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese primo, ese cuñado que tienes formal y serio, que es un caballero, y que Dios lo bendiga, y que Dios le toque el corazón y se convierta. Pero hasta que no reciba a Cristo, Dios no es su padre. Para que Dios sea tu padre, te tiene que adoptar y tienes que recibir a Cristo. Pero es que hoy todo el mundo llama a Dios Padre. Dios es Dios de todos, porque es el creador de todos, del malo y del bueno. Pero no es Dios de todos. No es Padre de todos, perdón. Y Jesús dijo, cuando oréis decir, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre mío, Padre nuestro. Ahí habla de una unión muy profunda que no existía. En el Nuevo Testamento este tema a lo mejor no se valora porque estamos acostumbrados en cualquier momento que queramos, nos ponemos de rodillas y hablamos con Dios en el nombre de Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento
el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. No había acceso a la presencia de Dios. Y cuando Dios descendió al monte Sinaí, le dijo Dios, que nadie se acerque al monte, que el que se acerca al monte muere. Y ahora nos da la libertad, que cuando ores, le llames a un Dios tan grande, a un Dios que los cielos de los cielos no pueden con el peso de su gloria, le llames Padre mío. Por eso dice la primera línea de oración, es una forma personal de acercamiento, Padre mío. No solamente tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Yo no merezco que Dios sea mi Padre, señores, pero estoy muy contento en que no lo merezco, es por gracia, todo es por gracia. Aleluya. Soy un hijo de Dios. Padre nuestro, estás en los cielos. Repito, esa no es la primera petición. La primera línea de la oración no es una petición, es una forma personal de acercamiento a Dios. Entonces, ¿cuál es la primera petición, machaco? Pues seguimos en el mismo versículo, Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. La primera petición es santificado sea tu nombre. ¿Es una petición vertical o horizontal? Vertical. Y tú siempre comienzas con lo horizontal. Cristo, ¿os dais cuenta? Cristo les enseñó que antes de hacer peticiones por sus necesidades personales, se enfocaran en la búsqueda de la voluntad de Dios. Santificado sea tu nombre. Dios es santo. Es el único atributo en Isaías que se repite 3 veces. Santo, 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 santo. 3 veces. Entonces, lo primero es que debo yo anhelar, reconocer, confesar y anhelar que a Dios se le tenga por lo que es, por santo. Amén. Y que no hay nadie semejante a Él. Él es único. Él es único. Amén. Porque la santidad de Dios es intrínseca en Él. Y la tuya no. La tuya ha sido imputada en Cristo. No es intrínseca en ti. Bendecido sea Dios. Ahora, repito, vamos a ir. Cristo les enseñó que antes de hacer peticiones por sus necesidades personales, se enfocaran en la búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Dónde lo pone, machaco? Mateo 6:33. Venga, César. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Jesús hablaba y concretaba. No se parece a los predicadores de ahora, que no concretan. No dijo Jesús buscar el reino de Dios, no dice, no. Repite el texto. Mas buscad primeramente el Primeramente, ¿no ves cómo recalca? Acostúmbrate, predicador, que me oyes a concretar, que no concretas. No dijo de chopetón buscar, no. Buscar primeramente. Número 1, buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Primeramente. Y tú nada más que horas pides por tu mujer, por tus hijos y por tus nietos, ¿sí o no? Dios mío. Estás quebrantando y desobedeciendo a Dios en el orden. Dios ha diseñado el orden de tu salvación, el orden de tu santificación y el orden cómo te debes acercar a Él. ¿Sí o no? Ahí podíamos hablar largo y tendido. Los hijos de Aarón intentaron acercarse a Dios de una manera que no estaba estipulada por Dios y Dios les quemó vivos. Moisés intentó traer el arca de una manera y de una forma que Dios no estaba, que Dios no la había mandado, y celebrando, lanzando a Jehová Dios. Trajeron el arca en un carro. Y la Biblia dice que lo tenían que llevar los levitas al hombro. Y los bueyes, que es como que tropezaron, y Uza intentó con la mano, con buena intención, pero Dios lo mató igual. Eso que no pecas porque tienes buena intención, eso vamos a examinarlo, ¿eh? La gravedad del pecado mengua, eso sí.
Pero el pecado es pecado. Aclaremos, porque usa con buena intención o fue con mala, hermanos. Bueno, Con buena intentó sujetar el arca. Dios vio todo, porque Dios ve todo. Vio la acción que quebrantó el mandamiento de Dios, que no podía tocar el arca, y vio la buena intención. Pero ¿qué hizo Dios? Se cruzó de manos. Lo mató. Creo que no sabemos con quién tratamos. Tratamos con un Dios grande y poderoso, amén. con un Dios que es distinto a nosotros. Una de las características de la santidad siempre se ha predicado en una cara, en la cara moral, que Dios no peca. Y es verdad que Dios no peca, que es santo, eso es verdad. Pero la raíz de la palabra santo es apartado, distinto. Estamos tratando no con un Dios superior a nosotros, sino con un Dios distinto a nosotros. Que no hay relación nosotros con Dios ni Dios con nosotros. Es completamente distinto. Y el sentido de la justicia que tú tienes no es el sentido de la justicia que tiene Dios. Porque yo digo, pues hombre, un pobre hombre con un buen corazón va a parar el arca, pues no es para tanto, para que lo mates. ¿Vas a discutir con Dios? ¿Vas a saber más que Dios es santo y justo? Bien. Entonces Jesús dijo, primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas, ¿no dice eso? Añadidas. De ahí yo saco la palabra añadidura. Busca a Dios y no busques las añadiduras. Busca al que bendice y no busques la bendición. Porque teniendo al que bendice, tiene la bendición. Eso está claro, ¿no? Pero nosotros ahora necesitamos aprender y ver la oración como un ejercicio para experimentar la intimidad con Dios. Hebreos 10. Necesitamos aprender, ver la oración como un ejercicio para experimentar la intimidad con Dios. Y tú y yo, la oración la hemos visto como una ocasión para pedir cosas. ¿Sí o no? Y no es malo pedir cosas. Pero repito, necesitamos aprender, ver la oración como un ejercicio para experimentar la intimidad con Dios. Por medio de la oración Dios te dice, habla conmigo que yo te escucho. Te conceda o no te conceda las cosas, el privilegio que tienes que te diga Dios a ti, mortal, háblame que yo te escucho, que estoy aquí para escucharte, háblame, que estoy presto hasta escucharte. ¿No te parece ya un gran privilegio que a un pecador como yo, a un miserable como yo, un Dios grande, santo, sublime y maravilloso, que Dios me escucha a mí? Amén. Pero hemos tomado la oración como una ocasión para pedir cosas. Así no estamos tan pobres. Hebreos 10:20. Hebreos 10, versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. El camino para tener contacto y relación con Dios, intimidad con Dios, no había camino. No había camino, hermano. No existía camino del hombre hacia Dios. Y como no existía camino del hombre hacia Dios, Dios hizo camino. Amén. Qué bien. Gloria a su Qué nombre. bien. Precioso. Y él, cuando llegó el momento de dar la definición de su bendita persona, dijo, yo soy el camino. Hay una anécdota real y auténtica, un testimonio. Hubo una persona que contrató a un guía en el desierto para ir a cierto lugar. Y a los días le preguntó, ¿dónde está el? Falta mucho. ¿Dónde está? ¿Por qué camino vamos? ¿Cuál es el camino? Y le dijo el guía, el camino soy yo. Que yo sé dónde voy. Tú sígueme detrás. El camino era el guía. No había ningún camino marcado. El camino era el guía. Y el Señor, esto no viene al mensaje, pero viene de camino.
En Juan, en el texto original, en hebreo, cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, hay dos maneras de llevar a las ovejas. Que el pastor vaya detrás con un palo o con un perro empujándolas hacia adelante. Eso no es el lenguaje bíblico. El lenguaje bíblico es que él se pone delante y las ovejas van detrás. El hombre no cambia por presión, cambia por motivación. Amén. Y a veces con mandamientos y prohibiciones. ¿Por qué no pecas? Porque el pastor me lo ha prohibido. Pues anda, vete a pecar. ¿Qué dices? Que te vayas a pecar, hombre. Pero macho, que te vayas a pecar, hombre. Porque para Dios ya estás pecando. O sea, que lo haces por respeto al hombre, ¿no? Si entonces no lo haces para la gloria de Dios, entonces no recibes nada. No había camino. Por eso el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. ¿Sí o no? Amén. A través de su muerte tenemos acceso a la comunión y a la oración. Es verdad que es un privilegio ser salvo, es un beneficio grande y maravilloso. Y yo me gozo, yo digo que es el beneficio supremo ser salvo y el propósito supremo es la gloria de Dios. Pero en esta tierra es un beneficio maravilloso el poder hablar con Dios. El poder contarle a Dios tus cosas y dejarle a Dios que abra tu corazón. ¿De acuerdo? La primera petición es que Dios sea considerado santo. Santificado sea tu nombre. Hay una especie de secuencia en la oración. El reino de Dios nunca vendrá donde su nombre no sea considerado santo. Es lógico, ¿no? El nombre de Dios no viene a morar Qué bien. donde su nombre no sea considerado santo. Gloria a Dios. Pero creo que todos que estamos aquí reconocemos que Dios es santo por excelencia. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Ahora vamos a ver algo que parece que me desvío, pero no me desvío. El mundo exterior en el que vivimos, Abraham, es un reflejo de nuestro mundo interior, algo que pocos reconocen. Hablamos del inconverso antes de conocer a Dios en estos momentos. El mundo exterior en el que vivimos es un reflejo de nuestro mundo interior, algo que pocas personas reconocen. Entiendo. Porque si el mundo está desordenado, es porque los hombres que componen el mundo están desordenados. Porque ¿quién compone el mundo? Las personas, ¿sí o no? Imagínate todas las personas que fuesen cristianas. Sería la tierra el reino de los cielos, ¿sí o no? Una maravilla. El mundo exterior en el que vivimos es un reflejo de nuestro mundo interior, algo que pocos reconocen. Y ahí podríamos nombrar, que no entro en detalle, cuántos hogares están rotos, porque el hombre hace cosas que no tiene que hacer, porque es un irresponsable, por muchas cosas, o porque la mujer es una irresponsable, no es así. El mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Amén. Bien, hasta que nuestro mundo interior no esté organizado, será imposible que podamos organizar nuestra vida. No digo el mundo, nuestro mundo. No me confundáis. El mundo, este mundo que está bajo el diablo, nunca será organizado. Es del maligno, es del príncipe, el diablo. Hasta que mi mundo, no el mundo, mi mundo, interior y exterior, no esté organizado, será un caos en mi vida. ¿Y qué es tu mundo, machaco? Mi mujer, ¿cómo la trato? Mis hijos, ¿cómo les trato? Mis nietos, ¿cómo les trato? En el mercado, ¿cómo trato a mis vecinos? En el mercado, donde voy a tomar café por la mañana, ¿cómo trato al señor que me da el café? En el empleo, cuando voy a emplear. En la iglesia, con mis hermanos en Cristo. Las actividades externas que haces. Hasta que nuestro mundo interior no esté organizado,
será imposible que podamos organizar nuestra vida. Por eso hay algunas personas que me vienen, o vienen a un pastor, y le dicen, hermano, tengo este problema, este problema, este problema, este problema. Y ahora el pastor dice, pues hermana, mira, mi consejo es que busques a Dios. Pues, le he contado mi problema y no me dice nada del problema. No, Es bueno eso. no te digo nada. Es que discuto con el marido mucho, es que tengo mucho genio, es que el marido tiene mucho genio. Busca a Dios. Y cuando la hermanita comienza a buscar a Dios en serio, y a meditar en Dios, y a leer su palabra, su mundo interior se va perfeccionando. Muy bien. Y el tratar con su marido se va suavizando. Y eso es la manifestación que se arregla después el mundo exterior. Amén. ¿Sí o no? Eso está donde está escrito. En Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Dios mandó al pueblo de Israel circuncidados. ¿No es eso? Era el pacto, externamente. Y eso lo pudo hacer y lo hace los judíos externamente. Pero Pablo ahí revela un texto que no entró en él, que está en Deuteronomio 36, que dice, yo circuncidaré vuestro corazón. Los judíos podían circuncidar lo externo, ¿sí o no? Pero lo interno no. Y Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente, sino es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión no es la que es exteriormente, es la que es interiormente. ¿De acuerdo? Y en palabras de Cristo, que no voy a mandar leer para no ser muy largo, en Marcos 7, lo que contamina al hombre, le preguntaron sus discípulos que no lo habían entendido. Y Jesús dice, pues hombre, lo que coméis no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón sale. Y empieza a enumerar, del corazón sale adulterio, fornicación, malos pensamientos, envidias, odio, rencilla. Pues yo pensaba que salía del diablo, oyes. Deja en paz al diablo. Sale de ti. O sea, le echamos la culpa al diablo. Eso está en Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23. Del corazón sale, ¿no dice eso la Biblia? ¿Y por qué dices que es un diablo que me pone un mal pensamiento? Hombre, puede influir algo, pero de acuerdo, pero esa no es la raíz. Jesús, que era el que más sabía, dijo, del corazón sale esto, y enumera, madre mía, la envidia, el odio, la crítica, la murmuración, la fornicación, los malos pensamientos, los adulterios, el robo. O sea, hace una lista de 13 cosas. Dice, y esto todo sale del corazón. Pues se ha predicado que eso sale del diablo. Eso sale de tu naturaleza adámica caída que tienes. En que el diablo puede influenciar, ¿de acuerdo? Bueno, repito, usualmente, ahora vamos a ver ahora, usualmente hacemos las cosas al revés. Queremos organizar primero nuestro mundo exterior cuando el interior todavía está fuera de orden. Abraham? Tengo unos desórdenes en mi horario, con mi esposa, con mis hijos, con mi yerno, con mi nuera, externamente. Y ahora planificas ordenar tu mundo exterior. Estás confundido de dirección, hermano. Debes organizar tu mundo interior. Hay que barrer desde adentro hacia afuera y nunca barrer desde afuera hacia adentro, ¿de acuerdo? Qué bien. Usualmente hacemos las cosas al revés. Queremos organizar primero nuestro mundo exterior cuando el interior todavía está fuera de orden. Dios mío. Ayúdanos. Eso yo lo he hecho muchas veces. Amén. Ayúdanos, El Señor me ayude. Hay múltiples razones. Efesios, Abraham 5:15. Y tú coge Colosenses, capítulo 4. Hay múltiples razones, pero en nuestra opinión el común denominador entre todas ellas es el mal uso del tiempo. No es importante el tiempo, es importante cómo administras el tiempo.
Yo conozco, en la Biblia me ha revelado Jesús que era el que penúltimo se acostaba y el que primero se levantaba. Y Jesús, con lo que tenía que hacer, que no paraba, ¿cómo tenía tiempo para orar tanto? Cuéntale a Jesús por qué tú no tienes tiempo. A mí no me lo cuentes porque no te creo. Más claro, te lo puedo decir más alto, más fuerte, no. Un juerguista se tira toda la noche de juerga y se quita de dormir porque le gusta la juerga. Quítate la noche de dormir y ponte a orar. Por amor a Dios, que una noche te quites de dormir, no pasa nada. Efesios, ¿dónde lo pone? Machaco. Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. Mirar bien, con diligencia. Mirar con diligencia. Lo contrario a pereza. Aprovechando bien el tiempo, no andando como necios. O sea, el que desaprovecha el tiempo le pone Dios el nombre de necio. Y el que aprovecha el tiempo le pone el nombre de sabio. Eso se lo pone Dios, esos nombres. Esa etiqueta es puesta por Dios. Si quieres te la quita, pero no te quites una etiqueta que Dios te ha puesto. Te puedes quitar las etiquetas que yo te ponga, ¿de acuerdo? Pero no te quites ninguna etiqueta que la palabra te pone. Entonces, para Dios, el que aprovecha el tiempo es sabio. Y el que no aprovecha el tiempo es un necio. Qué bonito. Mirad bien, con diligencia, cómo camináis, cómo os conducéis, cómo os comportáis. Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Ahora no lo sé si lo habrá. Antes en las cárceles, algunos le echaban 5 años o 6 y le mandaban trabajar. Y si trabajaba, por cada 2 días se le contaban 3. Y aceptaban el trabajo, redimir el tiempo. Muy bien. O sea, eso lo han hecho porque, claro, una persona, date cuenta, en una cárcel que hay 1000 presos que trabajen de balde. Pero hay un requisito. Tú trabajas y no vas a cobrar un duro. Pero cuando trabajes 2 años, te vamos a contar como que llevas 3 años preso. Y tanto amaban la libertad que se ponían a trabajar contentos sin cobrar, redimiendo el tiempo. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Ahora vamos a ver, hermano, Salmos coge. Capítulo 90, verso 4. Y te quedas en Salmo. Y tú cógeme Pedro, segunda de Pedro. Y tu niño Juan, capítulo 9. Venga. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. 1000 años delante de tus ojos es como el día de ayer que pasó. Te toca la primitiva. Vete a comprar el día de ayer. Vete a comprarlo. Entonces yo pregunto, una cosa que no tiene precio, ¿o tiene precio el tiempo? Una cosa que no tiene precio, ¿cómo es que no se aprecia? Dios mío. Esa es la mayor necedad del cristiano. ¿Se te da cuenta? La primitiva. Me toca la primitiva. ¿Puedo yo volver a tener 20 años? Puedo comprarme una casa, un chaleco, una primitiva, te cuenta, me compro muchas cosas. Pero la juventud que tienes no se puede comprar. Eres mayordomo de la vida que Dios te ha dado. Amén. No eres dueño de la vida. Muy bien, muy bien. Dios te ha dado una vida. Y tú no eres el dueño de la vida, eres el mayordomo de la vida que Dios te ha dado. Porque no tenías derecho a vivir. Porque Dios dijo en el huerto del Edén, el día que comas morirás, ¿sí o no? Adán. Y él ha sujetado el Dios juicio. mío. No lo ha quitado, Dios mío. lo ha sujetado.
Con su paciencia ha sujetado el juicio. Y algunos hemos vivido como yo 70 años. Es un regalo. Porque Dios ha dicho, el día que comas morirás. Y pequé en Adán. Todos estamos en el banquillo de los sentenciados a la muerte. Todos. El rey, el alcalde, el gobernador, el paisano, el gitano, el indio, el inglés, el americano, el mendigo y el que está en el trono. A que todos mueren. Lo ha dicho Dios. Está establecido por Dios. Es un juicio por el pecado. Pero es que puso fecha. El día que comas morirás. Pero con su paciencia sujetó el juicio. Lo que ha hecho es atrasar el juicio. Para darte tiempo a que te conviertas y te arrepientas. Qué bien. Y seas salvo. Gracias, Señor. El día que naciste fue marcado por Dios. Amén. Y el día que mueras será marcado por Dios. El tiempo que Dios te ha concedido, aprovéchalo arrepintiéndote, buscando el rostro de Dios, que es lo más inteligente que puedes hacer. Es como el día de ayer, dice. Y Job dices, la vida del hombre es como una chispa. La vida es como una chispa. Si comparas la eternidad con la existencia, pero es que lo que hagamos debajo del sol tiene repercusiones eternas. Segunda de Pedro 3:8 dice que para Dios un día es 1000 años y 1000 años es un día. ¿No dice eso? O sea que Dios está fuera del tiempo. El que creó el tiempo fue Dios y el espacio. O sea, Él está fuera del tiempo. Tú estás dentro del tiempo. Él no, Él está fuera del tiempo. Qué bien. Por Él no tiene. Juan capítulo 9, verso 4. Un versículo que cuando lo prediqué hace muchos años hizo mucho impacto. Sobre todo a uno que está aquí, a Abraham. Juan 9, 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús dice, me es necesario hacer la obra mientras el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En la época de Jesús no había luz eléctrica. Se trabajaba en el campo. Y el trabajo en el campo se trabaja mientras hay luz, ¿sí o no? Amén. Del sol. Cuando no hay luz del sol ya no se puede trabajar. Y Jesús compara su vida. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras el día dura, la vida dura, la vida dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche es la muerte. Pero toda la eternidad va a ir en base a lo que hagas en ese día, en esas 12 horas de día. Una eternidad de millones y de millones de años va a ir en base, primero, al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Primero, es eso. Y segundo, a lo que tú hagas, o haga yo, en esas 12 o 11 horas de día. En Aranda de Duero, que yo estuve de pastor hace muchos años, iban a la remolacha, al campo, y se levantaban muy temprano, casi al amanecer o de noche. Mientras llegaban al campo, se pasaba media hora para aprovechar lo máximo la luz del día. Y cuando venían las claras del día, ya estaban los pobres en el campo, trabajando. Y había uno que llevaba la cuadrilla, venga hijos, adelante, venga, que nos queda una horica más de día. Porque iban hasta Tajo, venga, que nos queda una horica más de día. Aprovechando al máximo la claridad del día. Y Jesús la aprovechó al máximo. Amén. Dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Mientras el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Como cada persona ve la vida y el mundo, eso constituye su cosmovisión. La cosmovisión. El uso apropiado de nuestra mente glorifica a Dios. Nuestra fe es sobrenatural, pero no es irracional, es coherente. Amén. Nuestra fe es sobrenatural, pero no es irracional, es coherente. Romanos 12:2. O lee tú si quieres. Romanos 12:2. Venga, acá hago también. Romanos 2. Sí.
Estoy abreviando lo más que puedo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El que transforma es el Espíritu Santo, no es la mente, quede claro. Pero el instrumento que Dios emplea es la mente. ¿De acuerdo? El que transforma es el Espíritu Santo. Y la imagen de Dios en el hombre hay dos partes principales. Es el entendimiento y la conciencia. La conciencia y el entendimiento son las dos partes principales de la imagen de Dios en el hombre. Y Dios, por medio de su palabra, te ilumina y te informa. Y tú recibes la información. Transformaos. En el texto original, no os quiero marear, viene en pasivo, no en activo. ¿Y qué diferencia hay en activo a pasivo? Yo le digo al hermano Abraham, o digo del hermano Abraham, el hermano Abraham está jugando a la pelota. Y le digo, Abraham, tira la pelota. Activo. Es distinto decir Abraham tira la pelota a contar el hermano Abraham está jugando a la pelota. El verbo original está en pasivo, no en activo. Por eso hay otras versiones que dicen, no la Valera, dejaos transformar. Mi responsabilidad humana es que me deje transformar. Y el que me transforma es el Espíritu Santo. Yo creo en la soberanía de Dios, pero creo en la responsabilidad humana. Amén. Tú eres el que te tienes que dejar transformar. Yo soy el que me tengo que arrepentir por la gracia de Dios. Yo soy el que tengo que creer. Yo soy el que me tengo que entregar. Yo soy el que tengo que hacer dignos frutos de arrepentimiento. Pero todo eso lo voy a conseguir por la gracia de Dios. Amén. Porque la gracia de Dios es el detonante de la buena conducta. Y no la conducta, es el detonante de la gracia. Nuestra fe es sobrenatural, pero no es irracional. Es coherente. Un siervo con un mundo interior organizado. Esa es la diana. Un siervo con un mundo interior organizado. La organización de nuestro mundo interior depende de nuestra relación con Dios. Hay muchos hermanos que yo les creo, repito, yo les creo, que quieren organizar su mundo interior. Y te lo dicen con buen corazón. Y yo les creo. Pero no lo van a conseguir. Ni ahora ni nunca. ¿Por qué, machaco? La organización de nuestro mundo interior depende de nuestra relación con Dios. Y si no hay una relación con Dios fuerte, fructífera y profunda, no vas a conseguirlo. Ahora, te creo que lo quieres, lo creo. No creo que estés mintiendo. Pero yo te aviso. La organización de nuestro mundo interior depende de nuestra relación con Dios. Amén. ¿De acuerdo? Eso creo que no hace falta convenceros, ¿no? La fe y la razón no pertenecen a polos opuestos o contradictorios. La razón es la habilidad de pensar, entender, discernir, descubrir, juzgar y demostrar algo. Repito, la fe y la razón no pertenecen a polos opuestos o contrarios. La razón es la habilidad de pensar, entender, discernir, descubrir, juzgar y demostrar algo. Pero la razón no produce fe. Cuidado. Esto es un acto del Espíritu. Y ya no leo más. Efesios 2:8. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Que Dios nos bendiga a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Amén. A buscar, orando, las peticiones verticales y terminar con las horizontales. Cambia tu oración. No comiences con las horizontales y terminando con las verticales. Que Dios nos ayude y nos bendiga a todos.